Muy buenas, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy periodista y máster en comunicación institucional y política, y en este simposio, en esta comunicación, me gustaría acercarles una cuestión creo que de gran relevancia en el ámbito de las ciencias sociales, también de gran relevancia en el mundo de la comunicación política, y no es otra cosa que la desideologización. Y me ha parecido interesante abordarlo desde dos perspectivas. Por una parte, desde el discurso en debates políticos, en debates electorales, en concreto del Partido Ciudadano, y por otra parte también desde la óptica de las redes sociales y de cómo también pues, se van conjugando elementos como la personalización o la espectacularización mediática de los mensajes a través de esas redes sociales y en particular en el caso de Twitter. Pero antes de comenzar con la ponencia, me gustaría, como no puede ser de otra manera, darle las gracias a todos los organizadores del Congreso. Gracias también a todas las personas que lo hacen posible y sobre todo porque yo creo que en unas circunstancias tan convulsas o tan adversas que estamos ahora mismo atravesando, pues es muy interesante seguir cultivando la semilla del pensamiento y la semilla de la conciencia crítica, tanto de manera online como de manera presencial, cuando ojalá se pueda en un periodo no muy largo. Así que sin más, damos comienzo a la presentación y quiero hacerlo sobre todo a partir de algunas consideraciones teóricas, algunas consideraciones también, algunas consideraciones históricas. Y como creo que es relevante retrotraernos a ese marco histórico temporal de finales del siglo XX y comienzos del XXI, me gustaría hacerlo a través de esta pequeña reflexión sobre si estamos ante el fin de la ideología. Y me gustaría, por supuesto, que esto también diera debate y que lo reflexionamos entre todos. Porque el fin de la ideología es algo, es una idea o un aspecto que empieza a surgir en la comunicación social y también en las ciencias políticas cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, también luego posteriormente desde la Guerra Fría y ya en última instancia tras la caída del telón de acero, se van acelerando una serie de mecanismos, una serie de procesos históricos, sociales y políticos que ya empiezan a poner sobre la mesa esta pregunta. Y también pues se hace a través de, el momento en el que se van asentando los pilares del sistema capitalista, un sistema capitalista que tiene también dentro de sus principales ejes ese pragmatismo desideologizante, esa consideración de la economía como superestructura capaz de controlarlo absolutamente todo, independientemente de los aspectos más ideológicos, y también a partir de la construcción de una política tecnócrata. Digamos que esta es un poco la consecuencia de esa consolidación del sistema capitalista. Una política que en lugar de profundizar en aspectos más sumamente ideológicos y ya dejando a un lado la disquisición entre la lucha de clases, el capitalismo y el comunismo, una vez superado ciertamente desde la óptica ideológica esa disputa, pues digamos, como comento, se van introduciendo esos elementos de una política tecnócrata donde pues, van a ser expertos, donde van a ser también la ciencia la que tome un papel preponderante en las instituciones y en el desarrollo social y ciudadano. ¿En qué desemboca esto? Bien, pues por una parte desemboca en el desencanto social y también en la pérdida de confianza tanto de los votantes más ideologizados como pues de los votantes jóvenes que empiezan a hacer esas incursiones en el mundo de la política. Pero también es cierto que empieza a constituirse nuevos perfiles de votantes mucho más polarizados en el seno digamos que como consecuencia de ese cultivo de una política más desideologizada y mucho más pragmática. Y esto también se consigue a través de estas técnicas del marketing político, estas técnicas que se ponen en marcha y que digamos que pertenecen, como vamos a ver ahora a continuación, a ese campo de los nuevos caminos que abre la comunicación política y que se va acercando cada vez más al mundo del marketing, al mundo de cómo se concibe el tráfico de bienes y de servicios en el mercado capitalista al uso. Y es aquí donde también surge el aspecto de la mística de los analistas, la mística de la comunicación política y de los expertos que
van desarrollando esas estrategias quizá de una manera más soterrada o más escondida de cara al electorado. Esto es algo que en el mundo anglosajón, en el mundo norteamericano, sí es cierto que se tiene más en consideración, es algo que probablemente está más asentado, pero en la cultura política europea y en particular en la cultura política española ni siquiera hay términos o etiquetas para nombrarlo, como si hay, como decía en el mundo anglosajón, términos como spin doctor, por ejemplo, pues en España y en el resto de Europa no hay tantos elementos para encuadrar este tipo de actitudes o este tipo de nuevos métodos para desarrollar la comunicación política. Bien, ya hablando en particular del análisis que hemos hecho, partimos por una parte del análisis lingüístico argumental de los debates políticos, y es lo que voy a comentar ahora, y luego posteriormente de ese análisis de contenido a través de las redes sociales. En cuanto al análisis lingüístico, he tenido a bien analizar, por una parte, unas estrategias enunciativas, lo que se refiere más principalmente a los aspectos lingüísticos y argumentales, y por otra parte ese encuadre textual que viene a referirse a cuestiones de forma. Digamos, encuadre enunciativo podría ser sinónimo de el fondo del contenido, el mensaje, y el encuadre textual más perteneciente al ámbito de la forma y cómo digamos, pues se van encuadrando esas estrategias en cuanto a el continente y a cómo se le da forma. Como decía, algunas de esas estrategias léxicas que pertenecen al ámbito del enunciativo vienen a hacer referencia a cómo el lenguaje constituye realidades y a cómo el lenguaje, en función de las etiquetas, de los términos que se utilicen y que no se utilicen también, cómo van conformando realidades. En cuanto a las estrategias de selección temática, pues son las estrategias de tematización clásicas de los medios de comunicación, como un partido político opta por poner el foco en ciertas cuestiones y no en otras. Y en cuanto a las estrategias intencionales y predicativas, hacen referencia a cómo intenta conectar el emisor, en este caso va a ser Albert Rivera, va a ser el Partido Ciudadano, cómo intentan conectar emocionalmente con el receptor. Y esto lo he hecho basándome en, por una parte, los análisis electorales, los debates electorales, 3 debates en concreto, en 2016, junio de 2016 y abril y noviembre de 2019. Bien, bueno, pues por otra parte, ese encuadre textual que pertenece, como decía antes, a un aspecto más relacionado con la forma, como esas estrategias estructurales se refieren a la manera en que se constituye el mensaje y a la manera en que llega al receptor. Y las estrategias paratextuales vienen a aludir a cómo se utilizan aspectos extralingüísticos o aspectos extratextuales para difundir o para dar un sentido al mensaje. Y en este caso, como vamos a ver ahora, pues hay una gran preponderancia, por decirlo así, de los elementos visuales. Por ejemplo, en el caso de Albert Rivera, en sus últimos debates, en particular ese último debate de noviembre de 2019, él utiliza elementos visuales como, bueno, pues el famoso adoquín en su momento, también documentos, libros, artículos, es decir, distintos elementos que va mostrando en televisión, que va mostrando también evidentemente conocedor de esos nuevos formatos que van a llegar mucho más a la audiencia y digamos que lo va poniendo en práctica y lo va también poniendo en consonancia con otro tipo de estrategias. Por ejemplo, como decía antes, la estrategia predictiva que intenta implementar el uso de la primera persona como uno de los grandes componentes, uno de los grandes ingredientes para conectar con la audiencia. Pero no solo el uso de la primera persona como tal, sino de la primera persona a nivel de plural majestático y también para conectar con experiencias que ha sufrido el propio Rivera o que ha atravesado el propio Rivera y que cree o considera pueden suponer un elemento de entendimiento entre él y entre su audiencia. Y ya por último, esas estrategias de ilocutividad y de agenda setting. En cuanto a la ilocutividad, cabe destacar que son estrategias que ponen en marcha ese discursario a través de
actos de habla tanto ilocutivos como perlocutivos, es decir, cómo se intenta apelar a la audiencia tanto de manera directa, como puede ser el momento de solicitar el voto, que es lo más explícito en esas estrategias de ilocutividad, sino también de manera indirecta a partir de otro tipo de estrategias como la emoción. Y también posteriormente, como decía antes, la agenda setting o esa acción de tematizar, de poner el foco, de ubicar a la audiencia donde él quiere que se ubique y que piensen en lo que él quiere que la audiencia acabe pensando, o digamos que generarles lo que él quiere generarles. Bien, en cuanto al análisis de las redes sociales, principalmente, pues nos basamos en esa influencia de Twitter como un motor de participación social, pues de gran importancia y de gran magnitud a lo largo del tiempo. Y bueno, pues lo he hecho principalmente a través del análisis de la red social Twitter del usuario y del ciudadano durante esos 3 días de debate. Por una parte, el debate del 13 de junio de 2016, por otra parte, del 22 de abril de 2019 y en última instancia ese último debate en el que participa Albert Rivera como candidato a la presidencia del gobierno por Ciudadanos el 4 de noviembre de 2019. Vamos viendo que el análisis cuantitativo de los datos va arrojando ya algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que el momento en el que Albert Rivera se presenta como alternativa más fuerte a nivel de parlamentario, a nivel de escaños, coincide con el momento de mayor auge y de mayor apoyo en redes sociales. Y es ese momento, en el 22 de abril de 2019, cuando consigue un mayor engagement, tanto a nivel de retweets, de comentarios y de me gusta, como también por parte de cómo se vuelca su estrategia comunicativa con un mayor número de tweets. Como digo, estas estadísticas se basan en el análisis de esos 3 días, desde el comienzo del día hasta el final de la noche, cuando ya se va cerrando esa comunicación con algunos tweets del debate. Cómo se va viendo la evolución tanto en el formato de los tweets como también en el engagement. El engagement ya lo hemos comentado y como digo, pues se relaciona o se entiende muy bien tanto el momento de mayor auge político de la estrategia de Rivera con la manera en la que llega su mensaje a la audiencia. Pero a nivel de formato también es muy interesante porque se va viendo cómo, en primera instancia, el 13 de junio de 2016, el formato más elegido es el texto, es decir, mensajes donde únicamente el community manager se basa o se limita a escribir declaraciones textuales sobre los mensajes que va lanzando Rivera en el debate. Pero sin embargo, en el debate del 22 de abril del 19, 3 años más tarde, ya se van implementando esas nuevas técnicas, esos nuevos formatos que combinan tanto el texto con la imagen, como también el texto con el vídeo e incluso con GIFs, que son estas pequeñas imágenes en movimiento que dan una mayor sensación de dinamismo. Pero a pesar de que esto también se va viendo en alguna medida, el elemento de mayor uso y también de mayor éxito a nivel de rédito mediático es la combinación entre el texto y el vídeo. Ya no solo por el nivel de participación a nivel de retweets o de comentarios o de me gusta, sino a nivel también de visibilización. Más allá de que consiga ese apoyo ulterior por parte de su audiencia o de sus receptores, lo que pretende Rivera es simplemente estar presente en la realidad de las redes sociales. Se sabe que, o él es conocedor de que sus vídeos se van a ver, más allá de que gusten o no gusten, pero consigue que se le vea y consigue evidentemente estar en esa primera plana de lo mediático. Y como vemos en esos términos cuantitativos, consigue alrededor de 900.000 reproducciones en un total de 59 vídeos. Y eso supone una media de en torno a 15.200 reproducciones por publicación, por vídeo. Son datos que, como digo, van poniendo sobre la mesa la importancia de los nuevos formatos, tanto del vídeo como de las imágenes, y esto también va entroncándose con la idea de la espectacularización y con la idea de cómo el contenido ideológico, el contenido programático queda a un lado y queda olvidado en favor de esa mediatización y de elementos como el vídeo o la imagen.
Y por último, pues concluir con algunos aspectos como hemos ido viendo, con ese cambio de paradigma que ha supuesto la irrupción de las redes sociales y cómo la mediatización del discurso y de los mensajes también influye dentro de los debates electorales, hasta tal punto de que los candidatos pues, se presentan en su lugar ahí en el plató televisivo con elementos visuales, intentando apelar muchísimo a la audiencia, mirando a cámara, rompiendo esa cuarta pared, como se diría en términos cinematográficos, y esto, como no, pues va confluyendo con esa nueva cultura política, con esa cultura política que tiene por bandera la significación, la espectacularización y la personalización de los líderes. Y eso es algo que se ve de manera muy elocuente en la figura de Albert Rivera. Y por último, destacar ese matiz de la gradual desideologización que se va dando en la cultura política europea y también en particular en la cultura política española. Todo ello en favor de nuevos formatos de vídeo, de nuevas dinámicas de consumo también, donde cada vez se consume el contenido, ya sea de entretenimiento o también el consumo político, porque el consumo político cada vez está más apegado al consumo de cualquier otro tipo de contenido, pues cada vez más rápido, cada vez más desapegado de la profundidad o de la reflexión, y esto pues lógicamente juega en detrimento de esa ideologización del electorado. Así que bueno, sin más, agradecerles, como no, que me hayan permitido tener este pequeño espacio en la ponencia del día de hoy, en este simposio. Espero que les haya parecido entretenido y les haya parecido interesante, y por supuesto quedo a disposición para preguntas o cualquier tipo de consideración.